el esfínter anal externo y parte anal y perianal. Y los ramos perineales que llevan musculatura del perine y el pene en hombres y clítoris y labios en mujeres. Y un nervio que muy pocas veces tenemos en cuenta es el nervio femoral cutáneo y posterior, que va a inervar la zona inferior del escroto, que muchas veces puede estar relacionado en esos dolores en el escroto, ¿vale? Así que, en modo resumen, tenemos nervio hipogástrico que tiene una rama lateral que va a inervar la cara lateral del muslo y escroto, y el nervio inguinal, cara medial, superomedial del muslo y parte anterior del escroto, que aquí podemos hacer un poquito un diagnóstico diferencial con el nervio obturador en dolores de la cara medial, ya que el nervio obturador va a inervar los 2/3 inferiores de esa parte del muslo. Además tenemos, aquí hemos dicho aquí que destaca aquí en la puntita, el nervio cutáneo femoral posterior que inerva esa parte inferior del escroto, ¿vale? Una vez entendida un poco la inervación de la zona inguinal, es importante también conocer un poco el síndrome clínico de los pacientes que presentan el dolor inguinal, ¿vale? Normalmente, según Goldman, se refieren con un dolor tipo urente, que van a presentar clínica neuropática con parestesia y hipoestesia, pues la región inervada por el nervio inguinal, es decir, región abdominal inferior, región superomedial del muslo y aparato genital, ¿vale? Escroto y base del pene en hombre, labios mayores y pubis en mujeres, ¿vale? A la exploración tenemos lo que describe Goldman como la posición del echador novato, es decir, el paciente se encuentra un poquito inclinado hacia adelante y ese dolor va a aumentar con una extensión del tronco o con el ejercicio, ¿vale? En estadios más avanzados, ya que también el nervio inguinal tiene una rama motora a los músculos abdominales laterales del tronco, es decir, va a dar inervación oblicuo interno y externo y transverso, podemos ver una atrofia de esos músculos apareciendo un abombamiento en esa zona que puede simular a una hernia, ¿vale? Describe también que a veces puede aparecer un síndrome de Tinel, que es la región donde el nervio atraviesa el músculo transverso del abdomen, ¿vale? Bueno, ¿y qué hacemos con pacientes que nos vienen con esa clínica? Pues bueno, lo primero es descartar las posibles causas de ese dolor inguinal, ¿vale? Para ello podemos hacer una resonancia lumbar que nos va a destacar clínica que puede aparecer en la columna vertebral, ya que tanto patología benigna como una hernia a nivel de L1, T12, L2, o desde lesiones más preocupantes como neoplasia o hematoma, puede estar involucrado en un dolor inguinal, que nosotros lo achacamos casi siempre a la zona inguinal y puede estar relacionado con patología de raquis, ¿vale? Podemos descartar patología osteomuscular a través de TAC o radiografías que puedan estar involucrados en un atrapamiento del nervio, ¿vale? Y la electromiografía nos va a decir si efectivamente ese nervio está o no involucrado y en qué medida. Sabemos que la principal causa de dolor inguinal con afectación del nervio inguinal es postquirúrgica, normalmente en cirugía de hidrografia o cesárea, pero no vamos a descartar que existe incluso la causa idiopática, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos este paciente que hayamos diagnosticado, aunque las pruebas diagnósticas no suelen ser muy concluyentes, sospechamos que tiene una afectación del nervio inguinal, debemos pasar a un tratamiento. Evidentemente, el tratamiento farmacológico siempre está presente, puesto que el dolor es de características neuropáticas, pues nos haríamos fármacos para este tipo de dolor o incluso a parche de lidocaína o capsaicina, ya que es un dolor neuropático localizado, ¿vale? Y luego también tenemos las técnicas de cuarto escalón que se pueden facilitar en la unidad del dolor, desde los simples bloqueos con anestésico local y corticoide, la radiofrecuencia, que es el tema que nos ocupa sobre el nervio inguinal, pero que también se puede realizar sobre los ganglios de la dorsal, neuromodulación, neuroestimulación, crioglación y por último cirugía, que ya verán nuestros compañeros, ¿vale? Cuando nosotros nos enfrentamos a la radiofrecuencia, a mí siempre me suscita muchas preguntas, porque la radiofrecuencia es algo que sí, que usamos muy habitualmente, pero la biografía tampoco es tan productiva, ¿vale? Lo primero ¿es útil hacer técnica de radiofrecuencia en el nervio inguinal? Y si lo hacemos, ¿qué parámetros vamos a usar? ¿Convencional? ¿Pulsada? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tipo de aguja? Siempre son un montón de preguntas. ¿Realizo un bloqueo diagnóstico previo? Sí, ¿no? ¿Puedo realizar directamente la técnica? ¿Cómo lo hacemos? Como clásicamente, por referencia, nos guiamos por TAC, por ecografía. Vamos a ir respondiendo poco a poco a estas preguntas, ¿vale? En cuanto a si es útil, cuando hacemos una revisión bibliográfica sobre
todo lo que hay en cuanto a la radiofrecuencia del nervio inguinal y al dolor inguinal concretamente, no es hasta 2006 donde aparece un primer estudio de 5 pacientes de Rosen que realiza radiofrecuencia sobre el radio de la ley dorsal T12, L1 y L2, demostrando una mejoría de un 80% en 4 de los 5 pacientes, ¿vale? Como vemos, los estudios son con muy pocos casos, hay escasos estudios que superan la veintena de pacientes. En 2007 se publica el primer caso, único caso, que publica sobre la frecuencia directamente sobre el nervio ilioinguinal, que es una radiofrecuencia que realiza de manera pulsada, ¿vale? Nos tenemos que desplazar un lustro en la historia para que en 2012 aparezca un estudio con un N mayor, ¿vale? Sería un estudio con 42 pacientes que realiza Kastler, en el cual compara 2 grupos, en el cual se aplica o radiofrecuencia o un bloqueo con anestésico local y corticoide en pacientes que tienen una neuralgia inguinal crónica, ¿vale? La técnica la realiza con TAC, una radiofrecuencia pulsada con 3 ciclos, en el cual va aumentando progresivamente la temperatura y demuestra que, aunque al principio existe una igualdad en cuanto a la disminución del dolor en base a la EVA, en el tiempo, a los 12 meses, sí que existe diferencia en cuanto a los resultados, ¿vale? Un año después, Coming publica este estudio en lo que él llama hernia del deportista, ¿vale? La hernia deportista es un dolor que aparece en los deportistas porque le tienen fuerte esa musculatura y acaba atrapando el nervio, y como hemos visto antes en la clínica, el paso progresivo de ese atrapamiento va a provocar una atrofia de esos músculos y acaba apareciendo una sensación de hernia por el ahumamiento de esa musculatura, ¿vale? En este caso, Coming lo que va a realizar sobre 36 pacientes es aplicar radiofrecuencia tanto del nervio ilioinguinal como del ligamento inguinal, ¿vale? En ellos separa 3 grupos, en el cual uno lo que hace es radiofrecuencia en esos sitios previo a cirugía, otro en el cual aplica anestésico local previo a cirugía, y todos los pacientes que recoge que ya han tenido cirugía previa siempre le aplica radiofrecuencia. Cuando vemos la escala EVA, tanto en reposo como en ejercicio, vemos que tanto el primer grupo, radiofrecuencia, anestésico local, tanto el primer grupo como el último tienen mejores resultados en cuanto al EVA, tanto en reposo como en ejercicio, siendo incluso mejores los resultados antes de la cirugía, ¿vale? Y el último estudio que quiero presentar, ya que recoge bastantes casos, son 70 casos de este mismo año, 2018, en el que GETA realiza radiofrecuencia comparando con la misma técnica haciendo una simulación, digamos, ¿vale? En el cual demuestra que a 3 meses hay una ventaja en usar radiofrecuencia a no usar nada, ¿vale? Por tanto, una vez que tenemos claro que la radiofrecuencia puede ser una herramienta útil para este tipo de dolores, tenemos que plantearnos, ¿hacemos un bloqueo diagnóstico previo para ver si va a ser útil en nuestro paciente? Bueno, a favor de utilizar un bloqueo diagnóstico tenemos que, en la mayoría de los casos, este tipo de dolor es confuso, no sabemos qué nervio está implicado y nos puede ayudar a saber si efectivamente ese es el nervio implicado. Si ya sospechamos realmente que lo más seguro es que sea el nervio inguinal, el que está implicado, nos puede ayudar también a confirmar nuestra sospecha clínica, ¿vale? Y ya de por sí existe evidencia de que el bloqueo con anestésico local de por sí es un tratamiento efectivo en este tipo de dolor, ¿vale? En contra tenemos la difusión anestésica. En esto me refiero a que normalmente el abordaje que hacemos del nervio inguinal a nivel de la espina ilíaca anterior superior, el nervio hipogástrico está bastante cerca y casi siempre se va a ver, es decir, cuando echamos sobre el volumen lo vamos a coger con facilidad. De tal manera que a veces nos va a confundir y nos puede dar un falso positivo cuando realmente el nervio involucrado es el hipogástrico y el nervio inguinal, ¿vale? También vamos a tener falsos negativos, puesto que la duración del anestésico local en muchos pacientes corta en el tiempo, lo va a interpretar como una falta de alivio, cuando realmente se hubiera beneficiado una técnica de radiofrecuencia este paciente. Eso nos va a hacer un retraso del tratamiento definitivo, puesto que primero tenemos que citarlo para hacer un bloqueo diagnóstico, después recitarlo para ver si ha sido efectivo, volverlo a citar para hacer la radiofrecuencia, con lo cual nos va a hacer un aumento de la lista de espera. En mi opinión, el bloqueo diagnóstico merece la pena, puesto que como hemos visto al principio hay bastantes nervios involucrados en esta zona, y diferenciar que claramente es el nervio ilioinguinal el causante de nuestro dolor, o por lo menos una diana
para el tratamiento del mismo hace que merezca la pena este tipo de bloqueo diagnóstico. ¿Vale? En cuanto a si usamos o no imagen, pues yo creo que la respuesta está más o menos clara. ¿Vale? Si lo hacemos por referencias anatómicas, clásicamente se ha hecho por referencias anatómicas, siempre tenemos variabilidad anatómica interindividual, es muy operador dependiente, puesto que hay gente con más habilidad o menos. Y existen nervios próximos relacionados, como hemos dicho, en cuanto al hilo hipogástrico, que nos puede llevar a un diagnóstico confuso, incluso estructuras que no estamos teniendo en cuenta, puesto que la sensación de doble equipo nos puede dejar no podemos estar realmente en el nervio, vamos a estar mucho rato. Si lo hacemos guiado por imagen, tenemos el TAC, que ya lo usa Kastler en el estudio que hemos visto anteriormente, pero esto nos va a requerir una sala preparada, va a aplicar radiación al paciente y un aumento en el tiempo de elaboración de la prueba, que es mucho más compleja. Por tanto, la ecografía se presenta como una técnica útil, manejera, que la podemos tener en la misma consulta, en la mayoría de los casos, estamos relacionados casi todos con ella, puesto que es una técnica que usamos ampliamente en el dolor, ¿vale? Tenemos una visión directa, como hemos conseguido con el TAC, sin tener radiación, y la curva de aprendizaje normalmente suele ser rápido porque un abordaje va bastante sencillo, ¿vale? En cuanto a los parámetros que vamos a usar, vamos a basar principalmente los tres estudios que hemos estado viendo, ¿vale? En el cual Kastler sí usa radiofrecuencia térmica en 3 ciclos de 90 segundos, aplicando un aumento de temperatura, como he dicho previamente, ¿vale? Y con una aguja con una punta activa de 5 milímetros, ¿vale? Tanto Comin como Zeta utilizan radiofrecuencia pulsada, en este caso siempre utilizan agujas con punta activa de 10 milímetros, y los tiempos varían entre los 3 minutos de Comin y los 8 minutos, ya que aplica 2 ciclos de 2 minutos, perdón, 4 ciclos de 2 minutos Zeta, pero llamamos a los 8 minutos, ¿vale? Aquí, como radiofrecuencia pulsada que es, más bien tenemos el control no se suele hacer control de temperatura, con 42 grados de meseta, ¿vale? Con una temperatura máxima de 80. Sí que es verdad que Comin, aparte de sobre el nervio inguinal, va a hacer radiofrecuencia sobre el ligamento inguinal, y que Zeta lo hace sobre el ramo genital, ¿vale? Por tanto, y como conclusiones, vamos a tener que la anatomía es importante a la hora de diagnosticar qué nervios son los que están involucrados en el dolor de nuestro paciente, que los bloqueos diagnósticos son útiles, que se hace una técnica bajo el control de radiofrecuencia, de imagen, y que la radiofrecuencia pulsada ha presentado un perfil beneficioso útil en estos pacientes. Si lo comparamos con radiofrecuencia convencional, estamos viendo que tienen resultados parecidos, incluso mejores, ya que está más estudiada con mayor número de casos, y es una opción muy adecuada. Los tiempos, siempre hay duda en cuanto a usar, pues tenemos entre 3 y 8 minutos según los estudios vistos. Por tanto, la radiofrecuencia sí que sería una herramienta útil en nuestro paciente con dolor inguinal.